Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre todo el recorrido de la historia profética, si le llamamos. Pero en realidad nos vamos a detener después en esta primera parte, que son los libros históricos. Los libros históricos entran dentro de nuestra historia profética. Son los llamados dentro de la Biblia hebrea los profetas anteriores, así es el nombre que se le dan a estos 4 primeros libros que encontramos: el libro de Josué, Jueces, Samuel y el libro de los Reyes. Es la continuación prácticamente de todo lo que estuvimos nosotros reflexionando y estudiando en la Torá, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Este sería Josué, el 6º libro, y luego continúa, ¿verdad? Los Jueces, libros digo yo, de Samuel primero y segundo libro, pero en realidad es una sola obra dividida en 2 partes. Es como antes nosotros hoy hacemos los tomos, tomo 1, tomo 2, entonces el libro de Samuel, como también el libro de los Reyes, la misma cosa, tomo 1, tomo 2, primera Reyes, segunda Reyes. Bueno, entonces vamos a continuar un poco sobre esta historia profética. Nosotros estábamos hablando y decíamos que la cuestión del profetismo no es una invención, algo nuevo que solamente existe en la Biblia, solamente dentro de esta cultura bíblica, sino que también existían en otros pueblos. Pero decíamos que en los otros pueblos el profetismo fue un fenómeno más bien marginal, un fenómeno y episodio que sin embargo en Israel marcó profundamente toda la vida religiosa, las instituciones políticas y las estructuras sociales. Es decir, todo se organiza en función
de una estructura social o de una situación política. El profetismo entonces toma parte importante, o sea, ellos entraban mucho y utilizaban mucho entonces de la capacidad comunitaria de reflexión. Eran entonces bastante críticos, o por lo menos tenían personas que siempre estaban merodeando, estaban girando y estaban ayudando a la comunidad, dentro de la comunidad, dentro de su organización. Personas que hacían el aspecto crítico de la vida que ellos estaban llevando. Porque recuerden que aquí es entonces mirar los elementos fundamentales, saber cómo se están desarrollando. No sé, es como alguien que está ahí al frente de la sociedad. Nosotros también tenemos nuestras estructuras para llevar adelante una buena justicia, por ejemplo. Hay todo un elemento, ¿verdad?, de gobierno del aspecto de la justicia, por ejemplo, el aspecto de la justicia. Ya se cómo nosotros llevamos adelante. Pero estos eran los que se dedicaban principalmente al aspecto de la justicia. Otros que se dedicaban exclusivamente, ¿verdad?, al aspecto religioso en cuanto al aspecto cultural y así sucesivamente. Es la organización de una comunidad. Entonces, no tenemos que encontrar ni buscar pelos al huevo, como se dice, ¿verdad?, de nuestra jerga normal, con estas frases, dentro del aspecto bíblico o dentro del aspecto religioso. La religión y la Biblia de por sí nos está transmitiendo y nos está haciendo un calcar lo que encontramos en la sociedad. Y por eso hablamos siempre del contexto histórico. ¿Qué es lo que ellos están viviendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo se están organizando? ¿Y qué es lo que están buscando? Entonces los profetas son estos que están mirando, están observando y ayudan a la comunidad ante situaciones de injusticias o situaciones entonces de dejadez del pueblo, entonces para tomar de nuevo cartas en el asunto, para que el pueblo vuelva a abrir los ojos, vuelva a entusiasmarse, vuelva a levantarse, ¿verdad?, y no quedarse en situaciones que le comprometa la propia vida comunitaria, la propia vida social. Por eso te dice, está en las instituciones políticas, está en las estructuras sociales y están entonces en la vida religiosa. Son los elementos fundamentales de la organización de cualquier comunidad. La vida religiosa, a ver cómo andamos por casa, cómo estamos en nuestra organización religiosa. Por otra parte, instituciones políticas. Se dan cuenta que la religión entra muy profundamente en el aspecto de la vida política. En tiempos anteriores y hasta ahora, luego también, muchas veces cuando no le conviene a alguien que se está aprovechando del pueblo, no quiere que la religión hable de política, ¿verdad? Ustedes, padres, métanse en su templo, hablen ahí, hablen de Dios, hablen de los angelitos, ¿verdad?, famosos, ¿verdad?, hablen de los angelitos. Claro, nosotros vamos a hablar de los angelitos ni demonios ayer. Y entonces no quiere que se hable de la realidad, no quiere que se hable a la gente que, sin embargo, el religarse quiere decir a tu esencia, a todo lo que implica la formación integral de la persona. Integral de la persona. Y después decíamos también en cuanto a las estructuras sociales. Las estructuras sociales, estructura de la sociedad. Entonces ahí tenemos que entrar, por ejemplo, en el aspecto de la salud. Ese es un elemento que me concierne a mí, a vos y a todos. Todos en cualquier momento podemos enfermar. Y bueno, ¿cuál es la estructura social que nosotros tenemos para organizarnos y para cuidarnos los unos a los otros? Se dan cuenta que es la sociedad. La iglesia quiere decir eso. Eclesia quiere decir sociedad, quiere decir comunidad. Compruebe entonces ñaneña mañana y dice, bueno, atención, a vos se te puso ahí y vos no estás cumpliendo con tu misión social, estructura social. De reyapo la derecha vos. De entonces reyapo ahí y nada enviapo. No te estás preocupando de la comunidad, no te estás preocupando de lo social. Te estás preocupando de tus amigotes, te estás preocupando de tu gente, te estás preocupando de todos aquellos que entre nosotros, ¿verdad? A raíz
del sufrimiento de todo lo que es la comunidad, todo lo que es la comunidad. Porque a todos los de la comunidad le estoy robando, entonces cuando yo no estoy haciendo bien las cosas, ¿entiendes? Entonces la estructura social, este es el elemento principal y fundamental. En la economía, ¿cómo hacemos nosotros en la economía? Es la misma cosa. ¿En qué vamos a invertir la economía? ¿Cómo vamos a pensar? Vamos a endeudarnos, vamos a hacer. Y viste, ya de nuevo eso repercute sobre qué? Sobre una estructura social. Porque después en el fondo, vos que ahí te robaste o hiciste cualquier disparate, entonces, ¿a quién le estás haciendo pagar el pato? Y a todo el pueblo, a toda la sociedad. Somos nosotros, somos todos entonces como sociedad y después, y bueno, vamos a tener que sobrellevar esa carga y ese peso de ese pecado cometido. En el aspecto de la educación, la misma cosa, es una estructura social, es de la sociedad, es de todos. Tenemos que educarnos, desde chiquitito hasta grande, ¿entiendes? Y vos, si no estás cumpliendo con una misión, verdaderamente no pones las cosas, el punto sobre las íes, entonces vamos a ser un pueblo ignorante. Y entonces se da cuenta. Entonces, todo esto, el profeta mira su realidad, mira dónde está parado y desde ahí comienza a exigir, a pedir y a abrir los ojos a la gente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Esta cuenta es Mosulay, de Omar Mohamed. Desde aquí mostró al mundo las atrocidades que el ISIS iba cometiendo durante su auge en Oriente Medio. Para documentar todo, tuvo que camuflarse y moverse con cautela entre militantes del ISIS para no ser descubierto. Luego publicaba en redes y en un blog anónimo todo lo que veía y presenciaba. Vi cómo destruyeron iglesias y lugares históricos. Vi cómo ejecutaron a personas y cómo saquearon las casas de cristianos en Mosul. Vi cómo los deportaron y cómo hacían esclavos a los yazidíes, cómo tiraban a gente desde lo alto de edificios. Nunca me imaginé que esto iba a suceder en la realidad, pero así fue. Y esas imágenes me persiguen día y noche. Uno de los momentos más crudos y sangrientos fue la reconquista de Mosul en el 2017. Las autoridades locales saben que todavía hay cadáveres bajo los escombros. El Papa siguió de cerca lo que sucedía. Il mio pensiero va alle popolazioni civili intrappolate nei quartieri occidentali di Mosul. Omar no se define cristiano, pero desde que terminó la guerra señaló que una visita de Francisco a Mosul sería revolucionaria. Es una de las ciudades más castigadas por la guerra y dice que su presencia podría ayudar a cerrar las profundas heridas que aún sangran entre sus habitantes. Por eso, cuando recibió la noticia de que por fin se realizaría el viaje, no pudo contenerse. Me puse a llorar como un niño porque no me creía que estaba sucediendo. No soy una persona especialmente religiosa, pero sí espiritual, y creo que mis oraciones han sido escuchadas. Omar espera que el viaje de Francisco ofrezca una oportunidad más para tomar el camino de la reconciliación. Dice que esto pasa por hacer que las minorías se sientan acogidas, y no solo habla de los cristianos. Espero que esta visita sirva para que el gobierno de Irak revise su posición respecto a los judíos y les ofrezca una representación justa en el país. No solo necesitamos que haya diversidad, necesitamos que haya inclusión. Sin inclusión no se puede mantener la diversidad. El Papa estará en Mosul el domingo 7 de marzo. Será una jornada especial porque visitará también Erbil y Caracos. Son dos de las principales ciudades donde los cristianos intentan retomar sus vidas tras la devastación del ISIS. En Mosul se prevé una etapa muy emotiva e intensa porque allí rezará por las víctimas de la guerra. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amar. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz. Todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Señor, me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas tú me bastas. Que no puedan enfrentarse contigo,
contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, el libro de Samuel, el libro de los jueces, el libro de los reyes. Son estos 4 libros muy interesantes, muy lindos que se nos presentan y sobre los cuales nosotros vamos a ir entrando y mirando un poco su teología. Ciertamente que nos va a llevar un poquitito de tiempo, ¿verdad? Son los famosos libros históricos, le decimos, pero entran dentro de la división de la Biblia hebrea en aquello que se llama la historia profética, Ahora estamos definiendo un poco quién es el profeta, cómo tenemos que entender al profeta, cuál es verdaderamente la explicación de ser un profeta y así sucesivamente. Es lindo entonces centrarnos, es lindo entender qué significa ser profeta, cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer. Volvamos un poco a algunos de los elementos fundamentales de la vida religiosa, decíamos, del profeta, o de la vida de la institución política, o de las estructuras sociales. Cuando hablamos también de las instituciones políticas, polis, justamente ya te está diciendo, una estructura que se refiere polis, quiere decir ciudad. Entonces todo lo referente a la ciudad quiere decir polis. Ica quiere decir en referencia de, Ica, todo lo que es Ica, referencia de la polis, referencia de la ciudad quiere decir, referencia de todo lo que es entonces el buen funcionamiento de la comunidad, ¿Cuál es tu política de salud? ¿Cuál es tu política de educación? ¿Cuál es tu política de agua potable, por decir? ¿Cuál es tu política religiosa, pero en el sentido también de lo que es el crecimiento trascendental hacia Dios? ¿Cuál es tu política? Y así, cada uno tiene que ir mirando cuál es la política con respecto al transporte. Entonces, ¿viste? Se refiere a la gente, al pueblo, se refiere entonces a la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer para que exista ese movimiento? Para que exista entonces ese seguimiento de las cosas que nos ayuden a nosotros a crecer como personas. Religarse es para que nosotros crezcamos como personas. No es para, entre comillas, como decía Carlos Marx, drogarnos y salir fuera de esta realidad. Y entonces que eso sea para nosotros realmente el opio del pueblo. Imagínense qué dura que es esa palabra, lo que decía ese gran pensador, Carlos Marx es un gran pensador, que llegó después al comunismo, todo lo que sea, pero como pensamiento es interesante porque él dice, cuando nosotros nos equivocamos en nuestro pensar, entonces podemos utilizar, y hasta hoy, mucha gente quiere utilizar la religión, el religarse, o sea, el elemento trascendental, el elemento Dios, quiere utilizar como opio, verdaderamente, como droga, como una droga. Oye, vos dejé la droga y te saca de tu realidad, te hace pensar no sé dónde, te saca de tu conocimiento. Y sin embargo, ustedes saben que el religarse es al revés, es meterte dentro de vos mismo, es una introspección. Entonces, no pensemos más de una manera errónea, equivocada sobre la palabra religión, porque muchas veces la gente piensa de cualquier manera y piensa cualquier cosa, ¿verdad?
de la religión. Dicen, no, la religión es religarnos, entrar dentro de nosotros mismos. Bueno, entonces, los orígenes, ¿desde dónde comienza este profetismo? ¿Cuál es el camino que se está haciendo, ¿verdad?, para llegar a lo que hoy nosotros tenemos y que es la Biblia, ¿verdad? El profetismo, los orígenes del profetismo bíblico ya se remontan a la época de la instalación de los israelitas en Canaán. Es decir, se dan cuenta, aquí cuando comenzamos la polis ya de nuevo, ciertamente que en su estructura básica, elemental, muy diferente, no es como nuestras grandes ciudades, nuestros grandes ciudades, lugares donde nosotros nos encontramos y vivimos. Entonces quiere decir que nuestra polis o política tiene que estar mucho mejor y tiene que superar y tiene que estar mejor organizada, ¿verdad? No se olviden Mateo 5:20 cuando nos habla y nos dice, si la justicia de ustedes no supera a aquella de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Yo imagino como una lectura absoluta y total, ¿verdad?, de estos elementos. Quiere decir que todo lo que se refiere a la polis, a la comunidad, entre nosotros, tiene que ser una justicia que tiene que ir superando, que tiene que ir mejorando siempre. Por lo tanto, nosotros sabemos que esto comenzó ya desde las primeras instalaciones en la tierra prometida. Cuando uno entra, cuando uno comienza a formar, fíjense que más adelante justamente vamos a mirar desde el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 8, nos va a hablar de un pedido oficial para tener rey sobre la monarquía. Necesitamos un rey, porque cada uno dice hace lo que quiere, como quiere, entonces necesitamos a alguien que nos ayude a una buena organización. Y para la buena organización, dice, nosotros también queremos como tienen los otros pueblos. Pero China, vaya para mí otro, vaya las escuelas ahora japonesas, vaya las envía por ahí. Entonces nosotros también queremos imitar, nosotros también queremos hacer bien las cosas. Ojalá que nosotros también imitemos las buenas cosas, las buenas acciones. Imitar no quiere decir dejarse llevar o dejar que los otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros le vamos a dar ese punto clave, ideal, propio nuestro. Pero también podemos ir mirando ya cosas tan lindas que nos ayudan. No hace falta inventar todo, ¿verdad? No hace falta inventar todo. Solamente fijarse, leer, mirar, entender, asumir y luego comprometernos. Aunque muchas veces falta ver y entender. Ustedes saben que los romanos decían que ustedes lo que tienen que hacer es, si quieren imperar y si quieren regir y si quieren estar siempre en el poder, ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que dividir a la gente. Divide e imperarás. Divide a la gente y vos vas a imperar. Reyapota reyaposea. Y ese es un dicho latino, ¿verdad?, de los romanos. Y ellos justamente un gran imperio. Y por algo ellos están diciendo eso. Por algo están diciendo y por algo fueron uno de los imperios más grandes dentro de la historia, ¿verdad? Uno de los imperios mayores que nosotros tenemos y leemos dentro de la historia. Y también en su duración, mucho tiempo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente tenían estos principios. Y entonces cuando ellos están peleados entre sí, jamás se van a poder unir y van a poder confrontarse ni pelear contra el adversario. Entonces vos, que sos un adversario externo para ellos, no te van a presentar ninguna pelea. ¿Por qué? Porque te ayuda. Vas a comprarle la conciencia de eso. Entonces entre ellos se van a pelear. El problema va a ser entre ellos. Y vos apareces ahí como el papito bueno. Vos apareces ahí como el que pone orden y disciplina. Y como ellos están siempre peleados entre sí, uno que está a tu favor, el otro que está en tu contra, lo que sea, ellos se pelean entre sí. Ahora, atención, si ellos llegan a unirse, si ellos llegan entonces a ponerse así de acuerdo, entonces, entonces, queridos hermanos, esto es lo que el profeta está haciendo. Lo que el profeta quiere es unir, hacer pensar, entrar entonces.
qué es lo necesario, qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero con
contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre la introducción, ¿verdad?, de la historia profética, decíamos. Nosotros también insistíamos mucho en que toda la cuestión profética, que es un género literario, no es que la encontramos simplemente en la Biblia, en el único lugar, no. Estos son elementos, ¿verdad?, que ya existían también en otras culturas, aparecen fuera de Israel también, tanto en Mesopotamia, Canaán, Egipto, los profetas, es decir, aquellos que miran su realidad. Pero decíamos que en cuanto que en los otros pueblos este profetismo era un fenómeno más bien marginal y episódico. Sin embargo, lo que hace Israel es introducir este elemento profético en las estructuras más importantes de la vida del pueblo. La vida religiosa, la vida política dentro de las instituciones políticas y sobre todo en las estructuras sociales. Aquí, queridos hermanos, y nosotros estos tres, este trípode se dice, los tres elementos, el número 3 elemental y fundamental, ¿verdad?, dentro de la ingeniería misma, ¿verdad?, es el número perfecto, en realidad el número 3, tanto el aspecto religioso, el religarse, el entender, aquí entonces el aspecto profético, porque la profecía de por sí quiere decir mirar tu realidad y ser crítico, ser crítico. No te dejes llevar simplemente oye endache. Landere y cuaino, entonces es mejor ya cuapona ya ya sabe ya ya tau oye entonces pebe de gatula ya po pelle ya po. Lastimosamente la secta de los protestantes nos quieren meter eso en la cabeza, entonces te quieren hacer simplemente un lavado de cerebro. Entonces repetimiento, no, porque dice así, vos ni sabés por qué. Pues si uno comienza a usar un poco la cabecita, comienza a reflexionar, hay que dar razones de la fe, dice San Pedro mismo, ¿verdad? Y eso los protestantes nunca te van a leer, ¿verdad? Porque eso va en contra, hay que dar razones, razón. Y por acá es quemar materia gris.
Pero para eso, viste que se necesita también instrucción. Y en la palabra de Dios justamente dice mucho de eso, en el libro de los Proverbios. La palabra de Dios misma sirve para dar la instrucción, dice. Es interesante si nosotros leemos un poco y miramos el libro de los Proverbios de Mañana y Pea, porque va muy en concomitancia con todo esto que nosotros estamos diciendo, porque mirar los libros históricos y mirar este aspecto de una historia profética quiere decir mirar lo elemental y fundamental en nuestro caminar de la vida del contexto histórico. Mire lo que te va a decir el libro de los Proverbios cuando comienza el capítulo 1, del 1 al 7. El libro de los Proverbios dice, es para conocer la sabiduría y la instrucción. Primero luego eso. Para entender las palabras profundas, ¿se dan cuenta? Aquí hay palabras profundísimas dentro de un lenguaje que nosotros le llamamos un lenguaje teológico o un lenguaje, sea el que fuere, que encontramos en la Biblia, y tenemos que entender entonces los géneros literarios. Para obtener una instrucción esmerada. Obtener una instrucción, pero de una manera también muy esmerada. Por oro de aquí para allá, no entendés. Entonces te agarra y te va uniendo frases de aquí, frases de allá, como si fuese eso lo último, de verdad, lo último entonces que uno encuentra ahí, ¿verdad? Es como que uno está encontrando palabritas, ¿verdad? Y que vos le vas adecuando y lo vas diciendo de acuerdo a tu conveniencia, en síntesis, de acuerdo a tu conveniencia. Justicia, equidad y rectitud. Mira por lo que te pide el Señor. Te pide la justicia, te pide la equidad, te pide la rectitud, para dar perspicacia a los incautos. ¿Me entendés, papá? Perspicacia quiere decir que indica tú, ñandela jay cominte, lleva yaja. Hoy me ha peri, la iminte ñande yaja, lleva peri. Hoy me ha entender las cosas de ella como no tenemos esa personalidad y esa fuerza espiritual. Y entonces, ya me cangre, ya dejáis ñande. Y entonces, si nosotros somos cangre mi, y entonces ya tan teoría o mi o guaja o ni es perereña de ella, ateku ruasu o mano ya perereja de mondido y entonces de joven. Y entonces le da perspicacia a los incautos. Al joven le da ciencia y reflexión para entender los proverbios y las sentencias agudas. Que escuche el sabio y acrecentará su saber, y el inteligente adquirirá el arte de dirigir. Fíjense que esto también es importante. La sabiduría es eso. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ya, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Porque peñan de yo que lleven. Entonces, indejan de no ir. Es que dejar esas cosas que lo único que hacen es llevarte por un camino de fanatismo. El ignorante normalmente es fanático. ¿Por qué? Y porque no sabe cómo defenderse. Y entonces aquel que no sabe cómo defenderse, entonces lo que hace es aferrarse simplemente a esa última tablita que tiene ahí de salvación. Y entonces me ama, es un prenderse. ¿Por qué? Porque sabe que es su último elemento de salvación. Es lo único que le va a ayudar para poder salvarse. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esto es demasiado importante que nosotros tengamos en consideración. Vamos a tener en cuenta, ¿verdad?, este aspecto, porque lo que al final de cuentas el sabio nos está proponiendo, lo que el profeta nos está proponiendo, es hacer un camino de abrir los ojos, mirar tu realidad. Y entonces desde ahí vas a tener la capacidad de crítica. La crítica es entonces el elemento fundamental y esencial dentro del profetismo. La crítica es el elemento fundamental dentro del profetismo.
Pero cuando estamos hablando de crítica, quiere decir tener la capacidad entonces de balancear los elementos esenciales del hombre. Upé, ñandeña y coteveda y coporami jamás. Upé que dice entonces elementos fundamentales de la vida de Dios. Vamos a mirar algunos otros fundamentos que nos ponen la historia profética. Además de que todo esto, los orígenes, como decíamos, se remontan a la época de la instalación de los israelitas en Canaán, porque Pepe Acaoña cuando comienza con la polis a organizarse, todo lo que viene después a continuación va a ser a raíz de su misma organización, a raíz entonces de su misma crítica, eso que ellos están mirando y que les ayuda a vivir mejor. Volvemos enseguida con más de Yarañé en el Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que
redimido. Con mi sangre te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. Nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta historia profética y estamos mirando sobre los orígenes, ¿verdad? Del origen de la parte profética de esta historia profética comienza desde la instalación, decíamos, de Israel, cuando entra, cuando toma conciencia su ser como nación. Aquí nosotros, según la Biblia, decimos cuando ellos se instalan en Canaán. Pero todo esto también tenemos que pensarlo bien, tenemos que estudiarlo más profundamente y nos vamos a dar cuenta que aquí es un tomar conciencia de nuestra misma realidad. Es cuando nosotros comenzamos a reflexionar sobre nuestra misma realidad. Y eso en el fondo, fíjense, el gran santo de los jóvenes y de los niños, San Juan Bosco. ¿Saben qué? Él decía que en la educación verdaderamente está el centro y el caracú del cambio de nuestra historia. Ñandela cambia seno peñandero gapú, ña cambia seno de Paraguay, ña cambia seno ñande hoy, ña cambia seno. Entonces tenemos que educarnos. Si nosotros no nos educamos, porque esa pues es la sabiduría, ¿verdad? No estoy diciendo solamente una educación de informaciones externas, sino que es una información y es una educación que abarca la vida del hombre. Educación no significa que yo solamente, no sé si acá azul en la matemática, pero después 0 en la moral o 0 en no sé en qué otra cosa. Eso no es educación. Educamos al hombre integral. Educamos al hombre en su ser, en su dinamismo total. Y eso tenemos que mirar y eso tenemos que entender. Si nosotros eso no entendemos, queridos amigos, evidentemente que después va a ser muy difícil que nosotros también demos pasos concretos, ¿verdad? Para cambiar cualquier sociedad o para cambiar una nación. Imagínense. Entonces, elemental. Y por eso nos está diciendo que estas primeras manifestaciones aparecen vinculadas al culto de algunos santuarios, como por ejemplo están los de Betel, Ramá y Gilgal. Ahí comienza. Es una nación que comienza a pensar, que se reúne, que comienza entonces a pensar sobre sus problemas. Entonces está muy ligada al santuario, el aspecto religioso. Bueno, esta era una manera donde nos reuníamos o donde el hombre primitivo se reúne
la religión inicia de esta manera al religarse, pero que piensa desde Dios y por lo tanto entiende que su vida es un verdadero santuario, el santo. Y entonces descubren y entienden que la propia vida no viene como dentro de la biología. Yo recuerdo que nosotros hacíamos en los laboratorios, siguiendo un poquitito la teoría aquella de la generación espontánea, la vida que nace por generación espontánea. Interesante, ¿verdad? Y para reflexionar, ayudo bien a reflexionar porque son personas que ciertamente que se desgastaron y te ponen sus argumentos. Lo importante es saber escuchar. Después vas a ser capaz también de refutar y decir, no, eso no es así, ¿verdad? Al final de cuentas, le pillar y esa y después le vas a poder demostrar que no es así, ¿verdad? Pero así también nosotros encontramos en estos primeros que están formando la comunidad y se reúnen y se preocupan por la comunidad. Entonces van formando el famoso cajal, la famosa sinagoga, la famosa eclesia, es decir, el encuentro entre nosotros para hacer que la sociedad camine. Si nosotros no nos ponemos en esa situación, la sociedad nunca va a caminar. Allí había, por ejemplo, agrupaciones de profetas. Entonces, la característica principal era el éxtasis provocado de diversas maneras, especialmente por la música, las danzas frenéticas. Todo esto entonces era una manera de caracterizar este encuentro. O sea, cómo podemos encontrarnos con lo luminoso, con lo trascendental. Esas son las primeras manifestaciones. Y tenemos justamente, y te dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, lo tenemos aquí en Betel, Ramá, Gilgal, estos lugares. En característica, el éxtasis provocado de diversas maneras. Vamos a mirar un poco en el primer libro de Samuel, justamente en el capítulo 10. Vamos a ver un poco lo que nos dice Samuel, capítulo 10. Y desde el versículo 5 al 6. 10, 5, 6. Dice lo siguiente, autor sagrado. Ellos te saludarán y te darán 2 panes y tú los aceptarás. Después llegarás a Gibeá de Dios, donde está la guarnición filistea. Apenas entres en la ciudad, tropezarás con un grupo de profetas que bajan del lugar alto, precedidos de arpas, tambores, flautas y cítaras, en estado de trance profético. Entonces te invadirá el Espíritu del Señor, entrarás en trance con ellos y serás cambiado en otro hombre. Bueno, esto, queridos hermanos, son géneros literarios, ¿entienden? El asunto es que cuando nosotros tomamos y pensamos así de una manera directamente, como si fuese esta la realidad, como tenemos que entenderlo literalmente, ciertamente que después nos pueden confundir, nos confunden muchísimo, ¿verdad? ¿En qué sentido nos confunden? Y bueno, pensamos que esta es la forma como tenemos que entrar en trance. Esta es la forma como nosotros entonces vamos a relacionarnos con Dios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, te habla a través de la música, a través de la danza. Bueno, esto luego nos mete mucho en trance, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está entrando al sentimiento profundo del hombre. Pero sin embargo, después más adelante nos vamos a dar cuenta que estos son simplemente elementos, pero que forman parte también de nuestra esencia, ¿verdad? Desde ahí nosotros podemos reflexionar y entrar en lo fundamental y en lo esencial. Porque también no todo es razón. Atención, no estamos con esto diciendo que tenemos que ser fríos, calculadores, ¿verdad? Porque hay elementos que saben que van mucho más allá también de la razón. Uno de esos elementos que nosotros vemos más adelante, dentro incluso de las características del pensamiento y de la reflexión profética, ¿saben cuál va a ser? El de la misericordia. Y eso
se dice Gesed. Ustedes saben que en el hebreo hay dos palabras para utilizar la palabra misericordia. Está la palabra Rahamim, que quiere decir las entrañas, lo más profundo. De ahí se viene la misericordia desde el hebreo Rahamim. Y Gesed significa también misericordia y se utiliza muchísimo, pero ¿saben cuál es la diferencia? El Gesed significa Eipurune acá, es decir, soy misericordioso, pero desde la razón. Digo de otra manera, el Rahamim no hace falta que vos pienses, sino que sos misericordioso porque te sale desde adentro, el sentimiento. El Gesed, yo sin embargo pienso, reelaboro y después digo, hay ciertas cosas que yo no perdonaría, jamás le perdonaría a alguien. Pero sin embargo, el Gesed me hace entrar en conciencia y entonces yo tengo misericordia y digo, no, si yo no perdono verdaderamente, y ahí vete la situación, vete la situación. Entonces, el Gesed significa, te perdono, es esa misericordia profunda del corazón, pero porque medité y me di cuenta que eso es necesario para hacer los cambios y hacer una verdadera conversión. Entonces, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús nos bendiga siempre y nos acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.